Antes de nada, probar que se me oiga bien. ¿Sí? ¿Todo correcto? Perfecto. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acudir a esta charla que voy a dar. Bueno, no me voy a enrollar demasiado. Al final es una manera de ayudaros a entender un poquito más el mercado laboral dentro del sector healthcare. Antes de comenzar, sí que me gustaría, por conoceros un poco a vosotros, de qué grado universitario venís. ¿De farmacia, por ejemplo? Si levantáis la mano, la mayoría seréis de farmacia. Biología, entiendo, química, vale, o sea que estáis ahí. Farmacia gana, pero estáis repartidos. Biotecnología, por ejemplo, ¿hay alguien? Bueno, un poquito menos frecuente. Vale, pues bueno, básicamente esta charla va orientada a todos vosotros. Yo vengo de Bifarma, mi nombre es Jessica. Ahora os contaré un poquito quién es Bifarma, ¿vale? De dónde sale. Y lo que hago es liderar el área de carreras profesionales, es decir, yo hago el puente entre nuestros alumnos. Nosotros somos una institución educativa de másteres de posgrado. Entonces yo lo que hago es eso, la conexión entre alumnos y empresas, de manera que, estando tan acostumbrada como estoy a hablar a diario con empresas del sector, pues os he traído algunos datos útiles para que entendáis un poquito mejor cómo es la mejor manera de entrar en el sector, siendo un perfil pues recién graduado. Otra duda que tengo así para vosotros es si estáis todos acabando la carrera, algunos empezando, que estéis terminando ya en cuarto o así, prácticamente todos. Ah, tú estás ya en doctorado y todo. Vale. Y los demás que estáis entre primero, segundo, tercero, un poco de todo, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a avanzar con la presentación. Otra de las preguntas que tenía para vosotros es ¿quién tiene 100% claro a lo que se quiere dedicar en el futuro de los que estáis aquí? ¿Quién tiene 100% claro dentro del sector dónde se ve más trabajando en el futuro? Nadie. Absoluta, ni el del doctorado. Ok, ok, ok. Ya, que ya te estás especializando más en un área. Vale. Bueno, de hecho, esta charla, parte de la charla también es explorar un poquito las diferentes salidas profesionales que os puede ofrecer el sector, ¿vale? Porque, bueno, como sabréis, podéis estudiar farmacia y ser un perfil 100% científico, pero también podéis ser un perfil más comercial, más de marketing. Es súper amplia la industria farmacéutica. Entonces, al final, precisamente es eso lo que vamos a ver, ¿vale? La amplitud que tiene el sector healthcare. Os presento Bifarma Institute, de donde yo vengo. Como os decía antes, lidero el equipo de carreras profesionales y Bifarma pertenece al grupo de Power. Probablemente os suene de Power MBA porque dieron el pelotazo en 2017 con el primer máster 100% online impartido 100% por profesionales del sector. Es decir, nosotros no tenemos profes, sino que tenemos personas que se dedican en su día a día a diferentes áreas de la industria y que dan clases, ¿vale? Entonces, con eso lo que conseguimos es que los contenidos sean súper actualizados, porque al final ellos están en contacto con la industria en su día a día. The Power MBA hizo eso orientado a pues, lo que es un máster de administración de negocios o de desarrollo de negocio. Pues tener clases con líderes o fundadores de empresas como Spotify, como Waze, ¿vale? Y bueno, tuvo muchísimo éxito, entonces a partir de ahí lo que hicimos fue replicar ese mismo modelo de negocio a diferentes verticales. De manera que en 2023 apareció Bifarma Institute, que es de donde vengo yo. En Bifarma nos centramos en dos áreas fundamentales. Por un lado, industria farmacéutica y por otro lado, industria cosmética también, que serían dos partes del sector healthcare que se saldrían un poco del área asistencial o clínica. A día de hoy colaboramos con más de 150 empresas para gestionar las prácticas de nuestros alumnos. Como podéis ver ahí por detrás, pues Bayer, B. Braun, Abbott, AstraZeneca, un poco todo tipo de empresas, que luego veremos un poquito más con detenimiento qué tipos de empresas os podéis encontrar también, porque también cada empresa se dedica a una parte dentro de tanto la industria como del negocio. Entonces, pues como os comentaba antes, al final de ese contacto día a día con ellos, pues he traído algunos datos basados en la estadística, todo basado en estudios que se han hecho, para que veáis un poco pues qué es lo que más valora una empresa de cara a contratar sobre todo perfiles junior, recién graduados o con poquita experiencia, ¿vale? Uy, el primero de... Vaya.
El primero de los datos que os he traído es que tan solo el 36% de los líderes de Life Science considera que el rendimiento académico es un predictor fiable del desempeño profesional. Esto es el mito del expediente brillante. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas tienen en cuenta muchas más cosas que seáis los mejores de la clase, porque luego la realidad es que de que se te dé muy bien estudiar a que se te dé muy bien aplicarlo en el día a día, va un mundo y entran en juego muchas más cosas que el simple conocimiento científico. Entonces, visto esto, ¿en qué se fijan las empresas? Pues por un lado en la actitud, el criterio, la capacidad de aprendizaje, la coherencia y el interés, algo súper importante también porque muchas veces muchos perfiles que estáis buscando prácticas es como que todo vale, que mientras sea entrar a la industria, cualquier oportunidad es buena. Y es verdad, no nos falta razón, pero cuanto más alineado vaya esa primera oportunidad con vuestro objetivo final, más creíble va a ser en la entrevista, más van a confiar en vosotros y al final lo que van a buscar es que seáis perfiles, sobre todo eso, con mucho interés, ganas y sobre todo sin miedo a tocar cualquier parte dentro de la empresa con tal de seguir aprendiendo y ampliando conocimientos. Y por otro lado, la capacidad de comunicarlo, que todo esto que habéis aprendido a lo largo de la carrera lo sepáis comunicar para todos los públicos, que también es algo de lo que se rehuye un poco. Dependiendo del tipo de perfil, pues hay perfiles que sí, que tenéis que tener una manera de comunicaros 100% científica, pero hay otros perfiles que se piden habilidades de comunicación más soft. Habilidades de comunicación saliendo un poco de ese área tan científica, porque muchas de las personas a las que nos dirigimos dentro de los equipos de las empresas no entienden tanto pues ciertas nomenclaturas o bueno, partes del lenguaje científico, ¿no? Por así decirlo. El segundo dato que os traigo es que el 87% de las empresas prioriza competencias y potencial frente a conocimiento técnico puro en perfiles junior. Esto sigue en la misma línea que el anterior. En la anterior nos decía, la excelencia académica no es predictor de éxito, pero ser el que más sabe a nivel científico tampoco predice el éxito, porque al final lo que ellos buscan es alguien que quiera desarrollarse, que quiera aprender. Eso es algo que tenéis que tener también muy claro, y es que cuando hacéis una entrevista para un perfil o para una vacante que no requiera experiencia, ellos no van a pedir que sepáis de todo, porque van a dar por hecho que todavía os queda por aprender mucho. Lo que van a pedir y lo que van a valorar sobre todo es que os sepáis comunicar, que seáis perfiles que si ellos os visualizan en la empresa no les dé la sensación de que podáis complicar el trabajo más que facilitarlo. En definitiva, lo que van a valorar, sobre todo el primer filtro, que son recursos humanos, que en recursos humanos muy pocas veces os vais a encontrar con recursos humanos que entiendan muy bien la jerga científica. Entonces ahí lo que más van a valorar y vuestro primer filtro a superar es las soft skills, comunicación, que hayáis tenido experiencias de trabajo en equipo, aunque sea experiencia académica, de trabajos que hayáis tenido que hacer en equipo. El pensamiento analítico, por ejemplo, la creatividad, un poco, pues dependiendo del rol al que estéis aplicando o en el que os queráis orientar, pues ellos van a ver un tipo de cosa u otra, un tipo de competencia u otra, ¿vale? Entonces, aquí lo que os he traído es la fórmula del éxito. No sé si os suena a un psicólogo que se llama Víctor Coopers. Si no os suena, tenéis en YouTube una charla suya que dura 15 minutillos y además es súper amena de ver, que se llama La fórmula del éxito o La actitud como fórmula del éxito, por si os lo queréis apuntar y verla después. Y en este caso, pues en relación a lo que veíamos en los datos anteriores, vemos que el conocimiento y la habilidad suman C más H por A, pero la actitud multiplica. ¿Qué significa esto? Que evidentemente tener conocimientos y tener habilidades es imprescindible, pero si tienes actitud y en conocimientos y habilidades no eres tan bueno, solo con tu actitud puedes tener más probabilidad de que una empresa confíe en ti y quiera ayudarte ellos a desarrollar ese conocimiento y esa habilidad, que si vas con una actitud pues
de superioridad, por ejemplo, o queriendo, sobre todo, muy importante es la flexibilidad, que no os cerréis 100% a un tipo de perfil concreto, sino que no tengáis miedo a aprender un poco de todo, a tocar un poco de todo. De hecho, yo algo que siempre recomiendo mucho a mis alumnos es que a la hora de hacer prácticas no se enfoquen exclusivamente en grandes empresas, en grandes farmacéuticas, sino que también vean el lado positivo de hacer prácticas en una empresa más chiquitita, porque generalmente lo bueno que tenéis ahí es que una vez que entráis vais a tocar todas las partes del desarrollo del fármaco, desde el I+D, laboratorio, calidad, producción, hasta luego lo que es la salida al mercado. Vais a tener contacto con todo, aunque vosotros entréis en un rol, por ejemplo, de calidad, la comunicación interdepartamental va a estar ahí, y eso es algo que tiene muchísimo valor, porque en las empresas muy grandes no suele ser tan típico y os perdéis mucha información por el camino. Entonces tiene mucho valor una experiencia en una empresa pequeñita por ese sentido, ¿vale? También para que lo tengáis en cuenta. El siguiente dato que he extraído es que el 78% de las empresas del sector reconoce que tiene problemas para cubrir sus vacantes porque no encuentra perfiles adecuados para el rol. ¿Por qué pasa esto? Porque en el currículum todo el mundo es muy bueno, porque todos sois graduados, todos tenéis máster incluso o certificaciones extra que os puedan hacer falta, pero la realidad es pues lo que venimos comentando durante toda esta charla, que las soft skills, las competencias personales, tienen muchísimo peso en los procesos de selección de un perfil junior con poquita experiencia o recién graduado. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que os conozcáis bien, que entendáis bien en qué parte está vuestro lugar, en qué parte os podéis desarrollar de mejor manera, qué encaja mejor con vuestras habilidades. Entonces, esto es un ejercicio que no sé si, bueno, si tenéis los móviles a mano lo podéis hacer con el mismo móvil, si tenéis una libretita pues mejor, pero básicamente es hacer una primera exploración de vuestro propósito. En Japón hay una técnica de autoconocimiento que se llama el Ikigai, que está basado precisamente en estas 4 variables. Entonces, por un lado, lo que propone el Ikigai es entender cuál es nuestra habilidad, es decir, qué es lo que se nos da mejor. Por otro lado, nuestra vocación, que es qué es lo que nos apasiona, no tiene por qué ser lo mismo, qué problema del mundo nos importa y de todo esto, cómo sabes cómo puedes combinarlo orientándolo hacia una idea de negocio, ¿vale? Cómo puedes sacar partido, cómo puedes hacer mercado de estas habilidades, ¿vale? De estas opciones. Entonces, como os comentaba, la habilidad, la vocación, la necesidad y el negocio finalmente componen nuestro Ikigai, que sería como nuestro objetivo en la vida. ¿Qué es lo importante? Que cuanto antes tengáis claro cuál es vuestro Ikigai, cuál es vuestro propósito, antes vais a alcanzar vuestros objetivos, porque las decisiones que vayáis tomando a lo largo de vuestra carrera profesional, primero académica y luego profesional, van a ir siempre en esa misma línea. Y es muy importante para tener un desarrollo lineal profesional que sigáis siempre una misma línea. De hecho, luego de cara a las entrevistas, exactamente igual. Siempre da mucha más confianza y llama mucho más la atención un perfil que haya tenido un desarrollo lineal, es decir, un perfil vocacional, un perfil que haya estudiado farmacia, que luego haya hecho un máster en industria farmacéutica y que haya hecho sus prácticas en el departamento de calidad de una farmacéutica, que un perfil que empezó en comercio, luego no sabía qué hacer muy bien y se metió a industria farmacéutica, hizo un máster queriendo hacer marketing, pero luego no le terminó de encajar el marketing e hizo otra cosa, ¿vale? Por eso, cuanto antes podáis decidir y encaminar vuestra trayectoria profesional, muchísimo mejor. De cara a las empresas es muy importante. Una de las preguntas fundamentales que os vais a encontrar, no sé si habéis hecho entrevistas de trabajo muchos de vosotros. A ver, que levante la mano a alguien, que la gente que haya hecho entrevistas, muy poquitos. Vale. La primera pregunta que siempre nos hacen en una entrevista de trabajo es: háblame sobre ti. Háblame sobre ti consiste en contar en un reducido tiempo, máximo 1 minuto de duración, los hitos fundamentales de nuestra carrera, tanto académica como profesional. Es decir,
el grado que habéis hecho, las prácticas que habéis hecho, el máster, las prácticas que habéis hecho con el máster en caso de que lleguéis a ese punto. Pero básicamente que se vea que sois perfiles que tenéis vuestro objetivo profesional presente desde el principio de vuestra carrera, que realmente estáis persiguiendo una meta, que tengáis pasión sobre todo. Es otra de las cosas que más van a valorar las empresas a la hora de contratar perfiles. Y por ese motivo tienen ese problema de no encontrar perfiles lógicos, porque muchas veces mucha gente sabe lo que le gusta, sabe lo que ha estudiado, pero no conoce la industria lo suficiente como para decir, estoy aplicando a un puesto de desarrollo de producto, pero no sé explicar por qué me interesa el desarrollo de producto. Entonces eso es lo más importante, que sepáis explicar y comunicar pues cuál es vuestra pasión y vuestra meta profesional. Otra de las cosas, de los datos que os traigo es que más del 55% del empleo en healthcare no es clínico ni asistencial. Entonces aquí es donde vamos a ver un poquito las diferentes salidas y sobre todo las diferentes empresas que nos podemos encontrar en la industria, ¿vale? Por un lado están las empresas de fabricación, que puede ser fabricación propia, fabricación para terceros, de genéricos o de fármacos concretos. Por otro lado, la industria cosmética, que como os comentaba, pues es una de las industrias que tocamos en Bifarma. Por otro lado está Medical Devices, que es otro tipo de empresa que lo que hace es desarrollar dispositivos médicos como tal, no el fármaco en sí, no medicina, sino todos los aparatos que se utilizan en un hospital, pues el ecógrafo, marcapasos, cualquier dispositivo que suponga trabajar por la salud, ¿vale? Por otro lado, la consultoría farmacéutica, que son empresas que se dedican a desarrollar fármacos para empresas, laboratorios más pequeñitos, que no tienen la propia capacidad de tener pues, su propio laboratorio, su propio equipo de producción, entonces se externalizan estos servicios. Puede ser tanto en la parte de producción y de fabricación, como en la parte legal, de regulatory, ¿vale? Por ejemplo. Otro tipo de empresa que nos podemos encontrar, las empresas de distribución, donde trabajan los famosos perfiles supply chain. No sé si os suena un poco el concepto supply chain, pero básicamente son perfiles que se dedican tanto a distribución como a compras de materias primas. Generalmente las empresas de distribución son externas, igual que pasa con la consultoría farmacéutica y la estratégica que ahora os explicaré. Y pasa exactamente lo mismo, que es para empresas que no tienen su propia capacidad de tener un equipo de logística y entonces tienen que tener externalizada esa parte de distribución. Un perfil de supply chain generalmente suele ser un perfil interno de la empresa y es el perfil que se encarga de, por un lado, compra de materias primas y por otro lado, distribución a las diferentes farmacias, puntos de venta del fármaco y lo que es toda la gestión del stock dentro del laboratorio. Por otro lado está la consultoría estratégica, que sería consultoría más de la parte de negocio, es decir, agencias de marketing exclusivamente para healthcare, incluso consultoras que implantan equipos de ventas para hacer fuerza de ventas para un producto concreto. Pues lo mismo, empresas chiquititas que no tienen su propia fuerza de ventas y la tienen que externalizar con personas, o sea, con equipos profesionales de la venta, en este caso de la industria farmacéutica. Por otro lado nos encontramos las Big Pharma, que sí que es cierto que tienen bastante peso, mucho más peso en la parte corporativa que en la parte industrial, ¿vale? Pero sí que en la parte industrial ya os adelanto que generalmente suele estar a nivel geográfico también, para que os ubiquéis más o menos de dónde se mueve la industria, por la zona de Cataluña. Eso sí que es importante, que si sois perfiles que os queréis enfocar en industria, donde más industria farmacéutica se mueve es en Cataluña, eso 100%. En Madrid se mueve más la parte de desarrollo de negocio, es decir, si os interesa pues, trabajar en un departamento médico, por ejemplo, que serían los visitadores médicos, delegados comerciales de farmacia, marketing orientado a la industria farmacéutica. Todo ese tipo de perfiles sí que es verdad que abunda más en Madrid, pero si queréis ser perfiles de laboratorio, lo más... En Madrid no es que no haya, pero suele haber bastante más en Cataluña por la posibilidad de tener más zonas del extrarradio donde poner las fábricas, las plantas de producción.
Por otro lado, nos encontramos con un perfil que está muy puntero ahora en la industria farmacéutica, que es inteligencia artificial y business intelligence. Los perfiles de inteligencia artificial pues, son capaces de aplicar la inteligencia artificial a todas las áreas dentro de la industria, dentro del proceso de producción, tanto desde la parte de I+D investigación hasta la parte más de producción, fabricación, incluso en el área de supply chain y luego, por supuestísimo, en la parte de desarrollo de negocio, que sería más la parte comunicativa, de cara al cliente, publicidad, organización de eventos, por ejemplo, presencia en eventos de la industria, etc. Por otra parte, Business Intelligence pues son perfiles 100% de datos, ciencia de datos, data science y que trabajan con herramientas como Power BI y básicamente lo que hacen es eso, extraer datos, hacer una investigación sobre esos datos y sacar conclusiones relevantes para el desarrollo del negocio. ¿Vale? También es otro perfil que se está buscando bastante en industria farmacéutica ahora. Y por último están las empresas biotech, que son las empresas que se encargan de trabajar en enfermedades especiales, enfermedades raras, que necesitan una investigación más allá de la investigación estándar. Ese tipo de empresas también se suelen mover más por Barcelona, también por el tipo de hospitales que tienen allí con mayor equipamiento médico y demás. Las empresas biotech son empresas que van muy de la mano con grandes hospitales. De hecho, muchas de ellas tienen su sede en hospitales grandes. Entonces, bueno, pues eso sería un poquito las diferentes empresas que nos podemos encontrar. Y dentro de cada una de estas empresas, pues el perfil que más pueda encajar. ¿Vale? Vale. Esta otra sentencia, pues que más del 60% de posiciones junior en pharma, biotech y medical devices exigen conocimientos específicos que no se adquieren en el grado. Como sabéis, una vez que habéis terminado el grado, para poder enfocaros más en vuestra trayectoria profesional, es importante hacer un máster, por lo que hablamos desde el principio, porque la industria es gigante y engloba muchísimos roles y muchísimas responsabilidades diferentes. Entonces, ahí lo que yo siempre recomiendo es que una vez hecho el grado, de hecho, sabréis que los graduados en farmacia, la vía más sencilla de acceso es trabajar en oficina de farmacia. Pero si sois perfiles un poco más allá, más ambiciosos y que queréis entrar en la industria y realmente estar en contacto con el producto, en contacto con el cliente, en contacto con departamento médico, sí que es necesario que os hagáis un máster ya pues, específico en el área que os pueda interesar. Los graduados que realizan un máster especializado alineado con su salida profesional duplican las probabilidades de acceder a roles no asistenciales en healthcare, ¿vale? Que esto es también bastante importante. Porque entendáis un poquito, por ejemplo, en Bifarma cómo trabajamos, nosotros los máster que tenemos son 100% online, impartidos todos por profesionales del sector, como esa premisa principal de The Power MBA que decíamos al principio, y con una parte muy importante que es que durante la duración del máster, que son 12 meses, los 2 primeros meses se enfocan 100% en trabajar con vosotros toda la parte de soft skills, competencias que hemos visto, toda esa parte tan importante y que muchas veces olvidamos cuando somos perfiles científicos. Y una vez que hemos trabajado durante esos 2 primeros meses en esa parte y en conoceros un poquito más y ver dónde podéis encajar, ya tenéis 3 posibles bifurcaciones dentro del máster. Por un lado, perfiles industriales, perfiles legales y perfiles de desarrollo de negocio. ¿Vale? Entonces es una buena manera de, ya desde el segundo paso académico que dais, enfocaros cada vez más hacia vuestro objetivo profesional, ¿no? Entonces, en el área industrial, ¿qué encontramos? Pues todo lo que es el proceso de fabricación del fármaco, I+D, laboratorio, producción, calidad, mejora de procesos, lean manufacturing, por ejemplo, es otro de los perfiles que se suele encontrar. Tech transfer, que sería como el perfil que engloba un poco toda esa parte, sería algo así como una especie de project manager que hace que todo funcione de manera fluida. Luego entraría en juego la parte industrial, donde empezaríamos con la fuerza de ventas, delegados de farmacia, por ejemplo, todo lo que es el equipo de marketing.
Luego pasaríamos por Market Access, que es una figura que pertenece a departamento médico. No sé si a alguien le suena qué es el departamento médico dentro de la industria farmacéutica, si lo tenéis claro. ¿No? Claro, son en lugar de visitadores de farmacia, visitadores médicos. Son perfiles que tienen una base 100% científica, porque la realidad es que perfiles delegados de farmacia puede ser un comercial que ha estudiado ADE y que luego se ha metido en la industria, pero sin embargo los perfiles de departamento médico son al revés, son perfiles que son 100% científicos y que lo que buscan al especializarse en ese área es aprender a comunicar ese conocimiento científico de cara a perfiles pues, que son más asistenciales y no tan científicos como son los departamentos médicos. Generalmente lo que hacen es visitas médicas, visitas a hospitales para que los médicos receten el fármaco de su laboratorio y no el de otro. Como sabéis, hay muchos laboratorios que fabrican paracetamol, por ejemplo, lo fabrican 4 o 5 laboratorios diferentes. Pues en eso consiste la figura un poco del departamento médico. Entonces, en departamento médico tenemos por un lado el perfil de Market Access, que sería un híbrido entre marketing y departamento médico. El Market Access es un perfil de científico, pero que quiere estar en oficina y no en campo. O sea, el visitador médico está constantemente moviéndose por hospitales y sobre todo hablando, comunicándose mogollón. Entonces, necesitan que tengáis muy buena capacidad de comunicación, sobre todo saliendo un poco del papel científico, como decíamos al principio. Luego estaría el departamento de Medical Affairs en sí, que son perfiles, pues eso, de visita médica. Y luego está el perfil MSL, que sería como la persona de más responsabilidad dentro de un departamento médico, que bueno, pues a su vez es quien más conocimiento tiene y un poco quien supervisa todo ese trabajo de visitadores médicos. ¿Vale? Por otro lado, una vez que hemos pasado por departamento médico, pues ya el único departamento que faltaría, que lo hay en todos los negocios y la industria farmacéutica no va a ser diferente, es el apartado de finanzas, los que están en contacto con el flujo de dinero, porque al final todo negocio, el core principal es generar dinero para poder seguir investigando y seguir sacando nuevos fármacos. ¿Vale? Entonces, consejos que yo os doy de cara a facilitar vuestra entrada en el mercado laboral. Por un lado, que os especialicéis. Bueno, lo primero, que cuanto antes entendáis cuál es vuestra vocación, cuál es vuestro... No hace falta que sepáis qué rol queréis hacer, pero sí saber si queréis estar más en la parte de investigación, en la parte de producción, si os gusta más el marketing, las ventas, si sois perfiles más comunicativos o os gusta más estar en el laboratorio. Un poco tener claro dónde os visualizáis a futuro. Por otro lado, hacer un máster que vaya acorde a esa decisión o esa meta que os propongáis. Y luego os he traído algunos tips para diferenciaros, ya pues más a nivel currículum, por así decirlo, que por un lado es tener el LinkedIn activo siempre, o sea, no podéis ser un perfil de industria farmacéutica o de healthcare en general y no tener LinkedIn, eso es inviable, siempre tenéis que tener presencia porque es la red, bueno, diría que es una red social para el trabajo, pero es la plataforma de empleo donde más oportunidades vais a encontrar. Y además este sector no se basa solamente en que apliquéis a las ofertas, sino que también le van a dar mucha importancia pues, a información extra que pongáis en el LinkedIn. Si habéis hecho alguna publicación, por ejemplo, incluso generar vuestro propio contenido en LinkedIn. Generar vuestro propio contenido no tiene por qué ser escribir vosotros mismos un post, ¿no? Sino también reaccionar a publicaciones de otras personas que sean relevantes en el sector, comentar con vuestras propias ideas, compartir. En definitiva, que se vea que tenéis el LinkedIn activo, que lo tenéis vivo, que todos los días entráis y os enteráis un poco de qué se mueve en la industria, qué tendencias hay, hacia dónde se está moviendo, qué tipo de perfiles están pidiendo más las empresas. En LinkedIn todos los días suben ofertas para la industria, todos los días de diferentes roles. Entonces es importante también, en el momento en el que ya sepáis un poco hacia dónde os queréis orientar, no está de más que empecéis a mirar, a seguir empresas por LinkedIn, que veáis que está contratando perfiles como los que a vosotros os puede interesar desarrollar en un futuro y demás. En definitiva, LinkedIn es vuestro mayor aliado para la entrada en el mercado laboral.
Luego, por ejemplo, InfoJobs sí que es verdad que también suele haber bastantes oportunidades, pero de perfiles con más experiencia, generalmente 2-3 añitos de experiencia. Entonces, para becas como tal, LinkedIn es la mejor plataforma que podéis utilizar. Por otro lado, estarían los eventos de networking, al final pues un poco como la feria de empleo que ha organizado la Complutense, donde podéis conocer a diferentes empresas. No tengáis miedo, porque las empresas cuando vienen a este tipo de eventos precisamente es porque generalmente están buscando talento. Entonces, el que más morro tenga es el que más contactos se va a llevar. Al final no tengáis miedo de hablar, de hacer preguntas que os puedan inquietar de cara a vuestra entrada en la industria, porque generalmente la gente que asiste a este tipo de eventos es gente siempre que está muy abierta, o sea, ya sabe a lo que viene. Entonces, no tengáis miedo de molestarles, de parecer pesados, nada. O sea, vosotros estáis aquí para hacer contactos, para obtener la mayor información posible y de esa manera pues poder tener un poco de ventaja a la hora de introduciros al mercado laboral frente a otros perfiles que se quedan, que no hacen nada, que se dejan llevar un poco por lo que es la carrera. Entonces, lo dicho, hacer networking como a través de eventos, a través de ferias, a través de asociaciones. Por ejemplo, hay bastantes asociaciones en LinkedIn, asociaciones de perfiles concretos, donde se difunden ofertas de empleo, se difunden, qué sé yo, certificaciones, o sea, tendencias de la industria y un poco, pues, compartir entre todos el conocimiento que vamos teniendo unos y otros dentro de la misma industria. Por otro lado, pues foros también, por ejemplo, exactamente igual, ¿vale? En LinkedIn también tenéis algunos foros donde la gente pues hace preguntas, responde otros, o sea, al final compartir con vuestros colegas de profesión, vuestros colegas de carrera, compartir toda la información que podáis, ¿vale? Otra cosa que es muy útil de cara a entrar al sector como perfil junior es realizar voluntariados. Al final estamos en un sector muy humano, entonces toda experiencia de voluntariado que podáis realizar, yo siempre recomiendo que la hagáis y que la pongáis en el currículum, importante, ¿vale? Porque pese a no tener experiencia, ya esa... O sea, cuando haces un voluntariado es porque lo que vas a hacer te apasiona realmente, porque si no, nadie trabaja gratis, ¿no? Entonces, tener un voluntariado en el currículum de cara a la empresa da como mucha pista de que eres un perfil que realmente te gusta este sector, te gusta hacer lo que haces y que quieres entrar y ganarte la vida con ello, ¿no? Por otro lado, inglés, importantísimo. No sé si todos los que tenéis aquí tenéis inglés. ¿Hay alguien que esté en proceso de mejora de su nivel de inglés? ¿O todos sois cracks? Bueno, hombre, está muy bien. Lo mínimo es que tengáis un B2. De hecho, para laboratorio, dependiendo de la empresa a la que entréis, hay veces que no es imprescindible el inglés, pero sí que tener una mínima fluidez de idioma es súper importante. Luego, si queréis orientaros a perfil business, a perfil, pues lo que hemos dicho antes, de marketing, de comunicación, de publicidad, organización de eventos, etcétera, para todo eso sí que es imprescindible que tengáis inglés al menos C1, ¿vale? Súper, súper importante. Y luego, por otro lado, pues un poco hablaros sobre el currículum, que aquí entiendo que tendréis bastantes dudas porque al final cada persona o cada recruiter o cada departamento de recursos humanos tiende a preferir un tipo de cosas u otra. Pero bueno, yo os puedo dar un poco el punto de vista desde una persona que habla con diferentes empresas, que habla el mismo día con Bayer y al día siguiente con Novartis y al día siguiente pues con una empresa un poquito más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, sé un poquito lo que a ellos les puede encajar. No es lo mismo un currículum de un perfil recién graduado que un currículum de una persona con experiencia ya. Entonces, el currículum de un perfil recién graduado, la verdad es que cambia totalmente el modelo de perfil con experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que, por ejemplo, en la descripción del currículum siempre pongáis de dónde venís, pero cuál es vuestro objetivo profesional, ¿vale? Que se vea muy claro a dónde queréis ir. Por eso es importante también, y habréis oído muchas veces, hacer un currículum para cada una de las ofertas a las que apliquéis, pero la realidad es que si os
enfocáis en un área concreta, un único currículum os puede servir para todo tipo de ofertas. Evidentemente, raro sería que una misma persona aplique a un puesto de laboratorio y a la misma vez a uno de marketing, porque son dos roles totalmente diferentes. Pero bueno, hay gente que está tan desesperada a la hora de buscar prácticas que lo hace. Esas son las cosas de las que las empresas rehuyen, porque al final ven en el portal de empleo que la misma persona ha aplicado a 5 ofertas diferentes que no tienen nada que ver una con otra, y ahí es donde surge el warning, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿vale? Que tengáis un currículum claro, conciso, con el objetivo profesional acorde a vuestra trayectoria hasta la fecha. En cuanto al tema foto, en perfiles trainee recomiendo que pongáis fotos siempre, ¿vale? Porque ya no solo porque humaniza el currículum, al final los técnicos de selección pensad que para perfiles con experiencia generalmente los meten en un filtro ATS y ya está. Y los que tengan experiencia bien y los que no, chao. Pero en perfiles como los vuestros buscan algo más, porque la realidad es que ellos lo que buscan es una persona en la que confiar para darles todo el conocimiento que tienen ellos a día de hoy. Y que de esa manera la persona se pueda desarrollar de manera interna bajo su modus operandi, ¿vale? Entonces, yo lo que siempre recomiendo ahí, que hagáis currículum con herramientas tipo Canva, que podéis elegir la plantilla que más os guste o que más represente un poco vuestra esencia. Poner foto siempre, súper importante. Si estáis abiertos a moveros a nivel internacional, o sea, a nivel nacional o internacional, vaya, no poned dónde vivís, ¿vale? Para dejarlo, porque si, por ejemplo, si vosotros vivís en Madrid y ponéis en el currículum que estáis viviendo en Madrid y aplicáis a una oferta de Barcelona, siempre van a priorizar antes a los perfiles que sean de Barcelona que a los perfiles que sean de Madrid. Entonces, la manera de evitar ese primer filtro es no poniendo nada, ¿vale? Directamente ponéis España y ya está. Y ya cuando os llamen para la entrevista, pues ya explicaréis vuestra situación, les puede encajar o no, pero por lo menos no estáis poniéndose ese primer muro que muchas veces miran las empresas. Por otro lado, cuando estéis en búsqueda de oportunidades de prácticas, importante que lo primero que se vea sea la formación y no la experiencia. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es hacia donde os queréis enfocar. La experiencia profesional, o sea, depende, claro, si estáis buscando un puesto para un perfil con un año de experiencia, ahí ya sí, pero me refiero a perfiles recién graduados, que no tenéis experiencia o que la experiencia que tenéis es en unas prácticas que nada tienen que ver con vuestro objetivo, simplemente ha sido como el primer paso dentro de la industria. Pues ahí es importante que pongáis primero el máster o el grado que estáis haciendo ahora. Yo sí que es verdad que me estoy enfocando más a perfiles que ya vais a terminar el grado y cuál es la decisión más inteligente una vez terminado el grado. Entonces, en ese sentido, lo que os digo, poner siempre el máster lo primero, que se vea hacia dónde estáis enfocando vuestro perfil profesional, y a continuación la experiencia en caso de que tengáis experiencia de prácticas o experiencia que tenga relevancia con la oferta a la que estáis aplicando, ¿vale? Es decir, evitad poner experiencias como que estuvisteis 4 meses trabajando en el Corte Inglés, por ejemplo. Hay que ceñirse 100% a poner, por eso os digo que sea claro y conciso. Hacer un currículum lo más enfocado posible a dónde queréis, a cuál es vuestro objetivo profesional, ¿vale? Entonces, ahí todo lo que sean elementos distractores, mejor eliminarlos. Al final pensad que el currículum es como el folleto del restaurante chino, que si no tiene pollo con almendras, pues no vais a pedir a ese restaurante. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso es importante que tengáis, sobre todo también palabras clave, acordes a vuestro objetivo profesional, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Ahora lo que quería es quedar a disposición vuestra por si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta de cara a la inserción laboral. Cualquier cosita que me queráis preguntar. Dime. Creo que sí, te dan un micro.
Yo, bueno, voy a hablar en mi caso concreto, a ver si pues. Claro. Yo estoy haciendo un doctorado ahora con simulación de biomoléculas con interés farmacológico, vamos a decirlo así. Entonces, en ese currículum que has ido un poco redactando para los de grado, ¿cómo enfocarlo para gente, no sé cómo decirlo, que está haciendo un doctorado? ¿Te quieres dedicar a la investigación en el futuro? Yo, en principio, hombre, mi lugar ideal sería la investigación, porque el doctorado, de hecho, lo he cogido a tiempo parcial porque me gustaría, pues, hombre, compaginarlo con un trabajo, ¿no? Pero... Vale, vale. A ver, en ese caso, yo te diría que lo que más relevancia tiene si te quieres dedicar a la investigación es todo lo relacionado con el doctorado. Es decir, pues eso, las publicaciones que hayas hecho. Yo a nivel científico no tengo mucha idea, pero sí que me consta que tenéis como una zona o como un número o el ORCI. Sí, ¿no? El ORCI, sí. Que certifica pues eso, que habéis hecho publicaciones en revistas científicas y demás. Pues todo eso es lo que más valor tiene realmente para seguir en esa misma línea. El inglés, que estás haciendo muy bien por subir al C1, imprescindible para ese área. Y poquito más, por lo demás, o sea, lo que más te merece es eso, recalcar al máximo la parte del doctorado. Y en cuanto al LinkedIn, como palabras clave a la cual quieres, para dejar de entender al recruiter, ¿no? ¿Cómo serían un poco? A ver, el tema de las palabras clave al final es, o sea, no pongáis palabras clave sueltas por poner, sino que dentro del texto donde tú expliques cuál es tu objetivo profesional, pues simplemente pongas palabras que tú puedes ver que pueden encajar con un perfil como el tuyo. Yo ahí lo que siempre os recomiendo es que si veis una oferta a la que os interesa aplicar, reviséis el cuerpo de la oferta, la job description, y en función a eso pues busquéis esas palabras, incluirlas en vuestro currículum. Vale. Al final es la manera como más, más eficaz. Gracias. ¿Alguna preguntita más, chicos, chicas? Dime. Bueno, nosotras que estamos más en los primeros años de farmacia, ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer, más allá de estudiar, obviamente, para, pues eso, para mejorar nuestro posible currículum y tal? ¿En qué año estáis? ¿En primero o en segundo? En primero. Vale, a ver, es que es súper pronto. Entonces yo ahora me olvidaría un poco de esa parte tanto de currículum, o tienes que trabajar por sí o sí. No, o sea, es si te puedes simplemente dedicar a estudiar 100%, de momento enfócate en eso. Más que nada porque estás empezando en la carrera y cuanto más va avanzando, más te va llevando un poco más te vas a ir dando cuenta tú de qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas, lo que mejor se te da, lo que veíamos antes en la parte del Ikigai. Entonces yo a día de hoy lo que te diría es, no te preocupes por la parte laboral, tenlo en mente, eso sí, información pues que vayas recabando, lo que te digo, algo muy útil que puedes hacer es ir haciéndote LinkedIn ya, ir añadiendo toda la información nueva, todas las cosas nuevas que vayas aprendiendo, si te sacas alguna certificación o el certificado de inglés, por ejemplo, y luego también, sobre todo, súper útil para ver cosas sobre las empresas, o sea, empezar a seguir ya laboratorios que a ti te llamen la atención, que sean de la ciudad donde vives. Bueno, entiendo que vives en Madrid, ¿no? Porque estáis aquí en la Complu. Pues eso, empresas que tengan sede en Madrid, ver un poco qué tipo de vacantes van sacando. Leer las job description también es súper útil para vosotros, porque no es lo mismo estudiarlo que realmente ver qué es lo que hace una persona que ha estudiado lo mismo que vosotros en su día a día. Luego, algo también que está muy chulo es, dentro de las empresas, buscar dentro de personas, hay un área que es personas, y ahí podéis buscar pues diferentes perfiles, perfil de calidad, y la gente siempre pone pues todas las funciones que tiene un área de calidad. De esa manera, es una manera de ir enterándoos poquito a poco de qué se hace cuando ya dejas de ser un pollito recién nacido y eres ya un cisne. Bueno, muchas gracias. A ti. ¿Algo más por ahí, chicos? ¿Alguna preguntilla? ¿Dudas? ¿Sería necesario terminar el grado de farmacia, por ejemplo, para poder empezar el máster? Por ejemplo, yo, a diferencia de ellas, me queda un año y son prácticas. Entonces, ¿Vale? no sé si sería una buena opción combinar a lo mejor el máster online, haciendo las prácticas del grado, no sé. Sí, eso de hecho lo hace bastante gente. Lo único tienes que buscar un máster que no dependa
de que puedas realizarlo teniendo la carrera. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos una entidad privada, entonces nuestros máster no hace falta que tú seas graduada. Evidentemente, tener ya la carrera pues te abre puertas. Pero tenemos muchísimos perfiles que están en la misma situación que tú, que están en el practicum. Como todos nuestros contenidos son offline, salvo las clases en directo, que son siempre de 7 a 8 de la tarde, o sea que totalmente compaginable. Y mucha gente pues hace eso, está haciendo las prácticas por la mañana hasta las 6 de la tarde, luego llega a casa y se enchufa a las clases del máster. Entonces, bueno, pues sí, es un año un poco de paliza, pero sí que es la mejor manera de aprovechar el tiempo realmente, no tener ahí espacios muertos. Porque las prácticas ya sabes dónde las vas a hacer y todo, ¿o todavía no? Vale, pues bueno, eso también es algo en lo que trabajamos nosotros en Bifarma, por ejemplo. Ver un poco vuestros casos personalizados y ver en qué tipo de empresa podéis encajar más, dependiendo de qué competencia tenéis más desarrollada y demás. Así que bueno, para nosotros es que es muy importante que tengáis claro cuál es vuestra vocación desde bien temprano. ¿Sabes? Que lo tengáis claro para no tomar decisiones erróneas o no dar giros en la carrera y que luego eso os perjudique de cara a futuros procesos de selección, de cara a entrar a la industria a la primera entrada. Cuanto más sentido tenga todo, más eficaz o más rápida va a ser la entrada en el mercado laboral. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Por ahí queda una preguntilla. Se nos está acabando ya el tiempo. Que yo quería preguntarte si sabes un poco sobre monitorización de ensayos clínicos, qué tipo de perfil pues se dedica un poco a eso, o como no has hablado nada de eso, no sé si... Ya, es que la se te parte de escapa un ensayos poco. clínicos nosotros no la tocamos porque es un Ya. sector complicado. O sea, es complicado entrar en ensayos clínicos siendo un perfil recién graduado. O sea, raro, no sé si tú habrás visto un poquito ofertas de prácticas de ensayos clínicos, pero hay muy poquito He de visto momento. másters sobre todo, que luego Claro. te dicen que hay prácticas, pero... Claro, pero la realidad, nosotros, por ejemplo, no tocamos la parte de ensayos clínicos porque somos conscientes que el mercado en esa parte escasea un poco de ofertas. Ahora, si a ti te gusta ese área, pues evidentemente yo te diría, haz un máster de ensayos clínicos, pero también ten claro que va a ser un proceso arduo hasta encontrar prácticas porque no abundan las ofertas, ¿sabes? ¿Qué hay? Sí hay, no es que no haya ninguna, pero a lo largo del año salen muchas menos que de otras áreas. De hecho, lo más probable es que se entre primero en un puesto pues algo de calidad de ese tipo y luego una vez dentro ya de la industria, pues hagas el cambio a la parte más de O ensayos. sea, estando en industria sí que te puedes mover un poco Claro, hacia eso sí. ese lado. Vale. Eso sí. O sea, siempre hay como vías de acceso mucho más sencillas, igual que en la parte de desarrollo de negocio, la vía sencilla es marketing, en la parte industrial la vía sencilla es calidad. Y está guay porque el área de calidad está en contacto también con el área legal y tal. Y ya una vez dentro es más fácil cambiarte a otro rol que igual requiere más fortalezas técnicas aparte de fortalezas blandas, de competencias blandas, y facilitarte de esa manera el acceso. Pero la realidad, siendo honestos, es que haciendo un máster de ensayos clínicos, el acceso directo a prácticas de ensayos clínicos es complicada. O sea, hay que currárselo mucho. Vale, gracias. A ti. Vale, pues no sé si alguna cosita más. ¿La última? Gracias. ¿Qué tanto valorarías las prácticas que te pueda ofrecer el máster y en qué empresa en comparación con los contenidos teóricos? ¿Y cómo esté orientado el máster? ¿Te refieres al nuestro? En general. En general, vale. Repíteme la pregunta, porfis. Perdona, ¿qué tanto valorarías el tipo de prácticas que te puede ofrecer el máster y en qué empresas en comparación con cómo está orientado el máster, los contenidos teóricos? Es una pregunta complicada, la verdad. Hombre, si el máster tiene buenos contenidos teóricos, lo más probable es que luego las relaciones que tenga con empresas sean con empresas buenas donde vayas a desarrollar mucho lo que ya has visto en esos contenidos teóricos. Entonces, quizá me guiaría más por la calidad del máster, porque si tienes un buen desarrollo académico, luego entrar a las prácticas es mucho más fácil.
que si a nivel teórico flojea un poco o no es tan concreto hacia un área, ¿sabes? Que luego puede tener convenios con los mejores laboratorios del mundo, pero si no eres un perfil cualificado o preparado para rendir en un puesto así, pues por muchas entrevistas que hagas al final va a ser más difícil que si de primeras ya te enfrentas a una entrevista técnica para ser trainee y por todo lo que has aprendido durante el máster sabes contestar a las preguntas perfectamente. Por eso nosotros, por ejemplo, el tema de que las clases las de profesionales del sector en activo nos parece súper útil porque hay muchas cosas que van cambiando constantemente y más ahora con la entrada de la inteligencia artificial. Entonces, estar lo más actualizados posible es fundamental, fundamental. Y bueno, pues los grados universitarios por ese lado pecan un poco, pero es que es normal porque son grados genéricos, ¿no? Por así decirlo, y luego es en el máster donde ya ves contenidos más actualizados y más orientados realmente a un tipo de área concreta. A ti. Vale, chicos, pues nada, como ya se nos ha acabado el tiempo, os he traído unos librillos que hemos desarrollado con tips para encontrar trabajo en el sector healthcare, ¿vale? Es un folletito, está muy chulo, así que si queréis pasar por aquí, yo ahora voy a ir repartiendo, pero si os podéis ir levantando también para que todos tengáis. Y nada, muchísimas gracias por haber acudido. Espero haberos ayudado un poquito.